Listo, continuamos entonces con el tema para el día de hoy es sanidad interior. La sanidad interior tiene que ver con el espíritu, con el alma y el corazón. Parte fundamental en la cual toda persona debe haber esa sanidad interior. Porque yo miraba en la luz de la palabra, encontramos aún personas que son cristianos, que ya conocen del Señor, pero no se les ha hecho un trabajo de sanidad interior. Personas que conocen del Señor, predican, hablan de la palabra, oran por otras personas, pero hay áreas en su vida que no han sido restauradas, porque esas áreas tienen que entrar un proceso de sanidad interior. Y hoy la sanidad interior tiene que ver con la parte fundamental en el hombre, el alma, el espíritu y el corazón. Pero quiero que oremos primeramente para que sea el Señor tomando el control de esta prédica, de esta palabra, el día de hoy. Padre, hoy te damos gracias, Señor, por este tiempo. Venimos delante de ti, nos humillamos a lo sumo a los pies de Jesús en la cruz del Calvario. Padre, porque no hay lugar más alto que estar humillado, rendido totalmente a los pies de Jesús. Te pedimos, Señor, que tú tomes el control de nuestras vidas. Te entregamos cada una de las áreas de nuestra vida y nuestro corazón. Entra y gobierna nuestras vidas. Danos, Señor, claridad de entendimiento. Oramos, Señor, corre el velo en las mentes y en los corazones. Trae claridad y entendimiento a través de tu bendita y poderosa palabra. Que hoy tu palabra se haga viva y eficaz. Que hoy tu palabra cumpla el propósito por el cual es enviada. Te pedimos, Señor, aún que a medida que se va predicando, se va dando la palabra, tú traigas milagros, prodigios, señales, que vengan esos milagros creativos a cada persona, que vengan esos milagros al alma, al corazón, al cuerpo, a la mente, que vengan esos milagros de restauración, de redención, de restitución, de sanidad interior. Oro, clamo y se lo pido, Padre, en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Listo, quiero que vayamos a la luz de la palabra. La sanidad interior es un proceso de restauración, de sanidad, de heridas del pasado, por situaciones o por acontecimientos que la persona tuvo que vivir en diferentes circunstancias. Y son situaciones que han impedido vivir una vida plena en Cristo Jesús. Debe haber una renovación total desde lo profundo del alma, del corazón, la mente, las emociones, los pensamientos, aún los recuerdos. Incluye la voluntad, incluye las emociones y los pensamientos, aún pensamientos subyugados que hay en el hombre. Y esto todo es por medio de la palabra de Dios y con la dirección y la administración del poder del Espíritu Santo. Quiero que me acompañe el libro de Lucas, capítulo 4, versos 16 al 20. Lucas 4, 16 al 20. Vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Mire que aquí la palabra de Dios nos habla una profecía que había sido dada hace más de 600 años atrás, la cual cumpliría el Mesías, Jesucristo, el hombre en el cual el Señor había puesto la gloria de él, Jesús. Pero venía precisamente a sanar a los quebrantados de corazón, a los oprimidos, a los afligidos. ¿Cuántas personas aún en nuestro entorno viven situaciones difíciles, oprimidos, angustiados, o con llenos de odio, rencor, resentimiento, rechazo, fracaso, abandono, de orfandad, falta de perdón? Y es porque esas personas no ha habido una sanidad interior. Todavía viven en el pasado, lo que me hicieron, cómo me trataron, me ultrajaron, me violaron, me echaron de la casa, me engañaron, me traicionaron. Muchas cosas que el enemigo entró precisamente a que esa persona tuviera ese dolor, esa amargura, resentimiento causado por otras personas. De pronto, personas muy allegadas, personas de la familia, de pronto su esposo, su esposa, algún hijo, algún familiar, los padres, alguna persona de autoridad y que fue criada esta persona con esos resentimientos, ese dolor. Pero hoy el Señor va a traer sanidad interior no solamente a su vida, sino a su entorno. A medida que el Señor va obrando
le oro y le pido al Espíritu Santo que Él traiga ese cambio, esa transformación a su vida. Y a medida que el Señor va obrando a través de su vida, que el Señor lo vaya haciendo en el interior de su casa y de su familia, ya que hay personas que por la falta de sanidad interior hace mucho tiempo no se hablan, esposos que se separaron y nunca más volvieron a hablarse, por situaciones, engaño, traición o malos tratos, nunca volvieron a hablarse, padres con hijos, hijos con padres, con familiares, no se volvieron a hablar precisamente porque esa parte no se restauró, la sanidad interior. Pero hoy el Señor trae la noticia más sorprendente, que hoy lo va a hacer el poder del Espíritu Santo a través de su vida, y Él va a empezar a obrar en su entorno, en su casa y en su familia. El Señor Jesús vino al mundo para tomar cada pedazo de nuestro corazón afligido, oprimido y angustiado y aún en derrota, y todo aquello que en nuestra vida estaba roto, para ponerlo junto y sanarlo paso por paso. Toda herida entre las cuales podemos encontrar la amargura, el resentimiento, el rechazo, el fracaso, el abandono, la falta de perdón. Mire que hay heridas en las cuales se pueden sanar. Cuando usted se hace una herida física, puede ir al médico y el médico puede coserlo, puede hacerle un tratamiento, puede darle medicamentos, vendas, y la persona queda sana, pero le queda una cicatriz. Pero una cicatriz en el alma, una cicatriz en el corazón, ¿qué médico la podrá quitar? ¿Qué curación podrá llegar hasta allá? ¿Qué vendaje podrá ponerle el médico o el especialista? Solamente Jesús puede sanar esas heridas. Por eso aquí encontramos que vino a dar libertad a los cautivos, vino a sanar a los quebrantados de corazón. Él viene a traer esa sanidad hoy a su vida. Yo no sé qué situación usted está viviendo o esté pasando, si alguien lo traicionó, o alguien la engañó, o alguien la maltrató, o de pronto fue una violación, un maltrato, o de pronto que todavía no ha podido perdonar a esa persona que tanto daño le causó. Pero hoy el Señor trae una respuesta para su vida, y hoy la encontramos en la palabra. Y es por eso que hay personas que encontramos, que hay muchos que necesitan esta sanidad. Y aún dentro de la iglesia cristiana, tremendo, porque hay personas que hacen un liderazgo, que oran por otros, pero no miramos el interior de esa persona. Yo he encontrado personas que he ido a orar por ellos, un ministerio sobrenatural, un ministerio grandioso, una persona muy usada por el Espíritu Santo, pero encontramos a esa persona en tiempos de quietud, con dolor, con amargura, con resentimiento, que aún no se le puede tocar un tema específico. ¿Qué pasó con su esposa? ¿Qué pasó con sus padres? ¿Qué pasó con sus hermanos? ¿Qué pasó con su familiar? ¿Qué pasó con esta persona? No volvió a hablar con ellos, no se volvió a tratar con ellos. Esa parte quedó allá, pero yo oro y le pido al Señor que sea el Señor obrando, pero no hay una sanidad total, porque resulta que se le toca ese tema, y ese tema es como un tema vedado o vetado en esta persona, y no acepta que se pueda tocar ese tema, porque yo ya lo dejé en el pasado y quedó en el pasado. Pero si aún todavía a usted le afecta ese pasado, es porque realmente no ha habido una sanidad interior, y solamente el Señor Jesús, a través del Espíritu Santo, puede entrar y sanar esa herida. Por más difícil que sea la herida, el Señor la podrá sanar. Él podrá llegar a ese lugar y podrá restaurar su área emocional, su área sentimental, y esas áreas son tan importantes que podamos ser restaurados, y eso solamente lo puede hacer nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu de Dios. Entonces encontramos que a un cristiano, ya que hay algunos que siguen atados al pasado, algunos a los vicios, otros a la ansiedad, a la depresión, a la inseguridad, al temor, algunos en ataduras sexuales, como también otros en maldiciones generacionales. Personas que conocemos que son cristianos y se han casado 2 o 3 veces, porque esa no era la mujer, no era el esposo para ella, no era la esposa para él, pero como yo soy cristiano, Dios me habló y que esta no era, entonces esta que viene, esta sí va a ser, o esta sí va a ser. Esa no tiene que ver en la persona, la que va a llegar o la que viene o la que va a ser. Es mi vida, es lo que yo estoy obrando, actuando, en la cual realmente no he sido sanado y no ha venido una sanidad interior para que yo pueda realmente demostrarlos. Son no solamente con palabras, sino con hechos y con acciones.
Las maldiciones generacionales son de familias divididas, donde hubo engaño, donde hubo traición. Aún hogares encontramos aún personas que llevan 40, 50 años viviendo como pareja y nunca se casaron. Y automáticamente esa maldición sigue a la siguiente generación. La palabra de Dios dice que va hasta la cuarta generación. El Señor nos lo habla en el libro de Deuteronomio. Y precisamente por eso vemos aún hijos de pastores que viven en pecado, hijos de pastores que viven en unión libre, hijos de pastores que tienen una o dos personas, una o dos mujeres, uno o dos hombres, porque no le ve ningún problema, y es precisamente porque no ha habido una sanidad interior en esa persona para que haya una restauración. Y ya que muchos se basan es que en el tiempo es el que se encarga de borrar todas las heridas. Yo no sé si usted se ha escuchado esa frase, eso con el tiempo todo lo borra. Mentira del diablo, el tiempo no lo borra, el tiempo solamente lo mantiene en una pausa, esas heridas lo mantiene en una pausa, porque cuando la persona vuelve y se encuentra con esa persona o le tratan ese tema, vuelve y se abre la herida. Entonces es una herida que realmente nunca se restauró, nunca se sanó. Entonces por esto es tan importante que usted y yo encontremos que la única solución para poder sanar a los quebrantados de corazón es Jesús de Nazaret. Es Jesús a través del poder del Espíritu Santo. Por eso miremos a lo que estábamos hablando de la sanidad interior en lo que nos habla el profeta Isaías. Quiero que me acompañe el libro de Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, vamos a estar leyendo Isaías 53 del 1 al 5. Isaías capítulo 53 del 1 al 5. Y dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Porque el tema sanidad interior. Mire quién sufrió la afrenta, mire quién sufrió los golpes, mire quién sufrió la desfiguración de su rostro, aún de su cuerpo. Jesucristo. No es como nos lo han enseñado en la iglesia tradicional, un Cristo haya crucificado y que tiene un pañal puesto, pero lo vemos que solamente de su rostro sale sangre. Dice la palabra en el libro de Isaías, encontramos que era imposible de desear. Dice que su cuerpo quedó podrida llaga. Cuando el cuerpo, dice la palabra, que está podrida llaga, prácticamente su cuerpo quedó que no valía nada. Porque la palabra de Dios nos enseña que Jesús, a través de la cruz del Calvario, dice la palabra que le dieron 39 latigazos en sus espaldas. Dice que sus latigazos, el látigo romano, era como los 5 dedos de la mano. La única diferencia es que el látigo llevaba hueso y acero filudo de la punta. Que cada vez que este látigo tocaba el cuerpo de Jesús, arrancaba, desarraigaba la piel del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice que en sus espaldas, la palabra de Dios lo dice, que se podían contar sus huesos. Le colocaron una corona de espinas. Si usted, por ejemplo, a una persona, una mujer, usted le jala un cabello, siente la mujer como que se molesta cuando le jalan un cabello. Usted no más que le jalen un cabello. Imagínese esa corona de espinas, una corona prácticamente que era larga como el dedo de una persona. Esas espinas, y entraron a las sienes de Jesús y penetraron en la mente del Señor Jesús. ¿Cuál fue el propósito por el cual le colocaron esa corona de espinas a Jesús? Dice que clavaron sus manos, sus dos manos las clavaron sus pies. Dice que le mesaron la barba. La palabra de Dios dice que le mesaron la barba, le arrancaron la barba a Jesús. Dice que su rostro lo bofetearon, lo escupieron. Dice que su rostro creció 3 veces más de lo normal. ¿Cómo quedaría de desfigurado Jesucristo a través de la cruz del Calvario? Y por último, el soldado romano, para mirar si Jesús todavía estaba vivo o no había muerto, le clavó una lanza al corazón.
Démonos de cuenta que aquí en la palabra encontramos que en Jesús por eso está la sanidad interior, porque Él ya sufrió por usted y por mí. Él ya vivió las consecuencias del pecado, ya vivió las consecuencias de lo que el hombre podía vivir en este mundo. Pero el Señor viene a traer a usted y a mí sanidad interior. Esa sanidad interior la miramos y la encontramos a la luz de la palabra. Yo quedaba impactado cuando leía la palabra, cómo el Señor le reveló cosas tan específicas al profeta Isaías, que fue lo que vino a sufrir y a padecer Jesucristo 600 años más adelante del tiempo que estuvo Isaías. Y tal cual como lo dice la palabra, se cumplió. Por eso aquí encontramos que en Isaías 53, si usted tiene el tiempo, lea el capítulo completo. Dice que fue llevado como oveja al matadero, que enmudeció y no abrió su boca. O sea, Jesús nunca renegó, Jesús nunca maldijo cuando lo golpearon, cuando lo flagelaron, cuando le colocaron sus clavos en sus manos, en sus pies, cuando le colocaron la lanza, clavaron esa lanza en su corazón, cuando colocaron la corona de espinas. Nunca habló ni dijo nada. Siendo el Hijo de Dios, podía perfectamente en la cruz haber dicho: Padre, manda un rayo y destrúyelos, mire lo que han hecho conmigo, con tu Hijo. Pero no, Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuánto nos cuesta a veces perdonar? ¿Cuánto nos cuesta perdonar? Es que como yo hablaba con una mujer y ella me decía, yo le decía que tenía que perdonar a su esposo, pero claro, como usted no vivió con él, como usted no vivió 30 años con ese hombre, con ese no sé qué, con ese dice cuándo, es que toda la vida que me hizo, venga. Si usted vivió esa vida, ¿por qué no se separó a los 5 años, a los 10 años? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué vivió 30 años con esa persona? O sea, prácticamente se acomodó al dolor. Pero cuando encontramos al Señor, encontramos que el perdón es la sanidad. Hay muchas personas que yo he ido a orar y viven enfermas de gastritis, de irritación del colon, de estreñimiento en sus ovarios, en sus partes íntimas. ¿Pero por qué? La palabra de Dios dice que el cuerpo automáticamente se aflige, se enferma. Solamente el hecho de que usted no perdone, cuando usted se acuerda de esa persona, usted se irrita, usted se estresa, usted se estremece de solamente escuchar de esa persona que le está yendo bien, que se casó, que volvió a hacer hogar, que hizo tal cosa. ¿Y qué hace la persona? Automáticamente por dentro como que le hierve la sangre, dicen algunos. Y el cuerpo siente, sino que alguna persona le pegue un pellizco, un puño a usted, ¿no va a sentir? Claro que siente. Entonces así sucede con nuestro organismo cuando usted y yo no perdonamos de corazón. El perdón no es una emoción, el perdón es una determinación. Y yo decido perdonar por mi salud, por mi sanidad, no por la otra persona. Si yo soy sano, soy libre, la otra persona, Dios se encargará de esa persona. Porque hay muchos que dicen, pero es que nunca le perdonaré esto, porque nunca le perdonaré lo que me hizo. Otros dicen, yo lo perdono, pero es que donde la vuelva a ver, donde lo vuelva a ver, o le diré unas cuantas. No ha perdonado. Por eso le digo, el perdón no es una emoción, es una determinación. Hoy decido perdonar a tal persona por amor a mí mismo, primeramente. Porque Dios quiere restaurarme y sanarme a mí. Ya el Señor se encargará de esa persona. Pero primeramente ver una sanidad interior. Y la sanidad interior tiene que ver con el alma, con el corazón. Que las emociones se guardan en lo profundo del alma. Y los deseos, los sentimientos en el corazón, como tenemos que empezar a restaurarlos a la luz de la palabra. Por eso dice la palabra que aquí dice que Él fue llevado al matadero como oveja, degollado aún sin decir absolutamente nada. Jesús ya venció a través de la cruz del Calvario. Él llevó todos nuestros dolores, ya que fue varón de dolores, fue azotado, herido, maltratado, y aún así, por su llaga, fuimos nosotros curados. Hay personas que todavía viven enfermas, pero viven enfermas con un diagnóstico que le dijo el médico. Pero cuando usted y yo llegamos a conocer de Jesús, la palabra de Dios dice que usted y yo debemos dejar el pecado.
porque la enfermedad viene por causa del pecado, pero aún también viene por maldiciones generacionales. Pero cuando usted y yo conocemos de Jesús, le pedimos perdón al Señor, entramos en un tiempo de restauración y sanidad, pero confesamos y declaramos la palabra. Por eso lo que dice aquí en Isaías 53:5, dice más: el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor Jesús no lo va a sanar, Él ya lo sanó. Lo que usted y yo debemos hacer es creer lo que dice la palabra. Dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, ¿qué quiere decir? Usted y yo debemos confesar y declarar la palabra, y ahí viene la sanidad. entra el Espíritu Santo y quita ese argumento que el enemigo tenía en contra de nosotros, en contra de nuestra vida, en contra de nuestra salud, en contra de nuestra sanidad, y restaura todas las áreas de nuestra vida y nuestro corazón. Por eso cuando empecé a orar, empecé a decirle al Señor, que sea el Señor Jesucristo obrando en su vida y en su corazón a través de la dirección del Espíritu Santo, porque el que puede entrar a esos lugares recónditos de nuestra alma, de nuestro corazón, es el Espíritu de Dios, y Él viene y restaura y sana totalmente. Hoy le oro al Señor que le dé esa claridad y ese entendimiento para que usted pueda obrar, y el Señor pueda obrar en su vida y en su corazón, y usted lo entienda y usted declare. La palabra de Dios dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Hay muchas personas que se basan y dicen, pero mire, el médico me dijo esto, pero mire, los exámenes arrojaron esto, pero mire, el diagnóstico médico es esto. Venga, ¿y usted por qué no hace? Mire, la palabra de Dios dice esto. Mire, el Señor Jesús se llevó toda enfermedad a través de su cuerpo llagado, porque dice que por la llaga de Cristo ha sido curado. Eso no lo decimos, y cambio si exponemos, lo proclamamos en todo momento, en todo lugar. Si me llama un familiar, si voy donde un amigo, donde una amiga, mire, el médico me dijo esto, mire, el médico me diagnosticó esto. No, imagínense, no puedo comer nada de dulce, no puedo comer nada salado, mire, no puedo comer esto. ¿Quién dijo? ¿Quién lo dijo? Pues si usted le creyó al médico, pues será el médico que la va a salvar o lo va a salvar, porque usted no le cree a la palabra. Cuando leemos el libro de Santiago, dice la palabra de Dios que usted y yo podemos comer cosa mortífera y nada nos hará daño. Pero la palabra de Dios también nos dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Si usted dice que eso le hace daño, ya no se lo coma, porque ya le hizo daño, porque usted lo declaró, usted lo confesó. Ahí está la sanidad. Hay veces la sanidad interior la tenemos a flor de piel, pero muchas veces vociferamos y hablamos mal lo que dicen los demás, lo que nos cuentan, lo que se habla el médico, lo que dicen los medios de comunicación. No podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro. Pero ¿qué dice la palabra? El Señor hoy nos dice que por la llaga de Cristo hemos sido curados, y hoy la sanidad interior viene para usted. Sí, una mujer que me está viendo, que lleva mucho tiempo esperando una respuesta, pero es que yo le he orado a Dios, le he pedido a Dios, pero te has enlazado con los dichos de tu boca. ¿Por qué te has enlazado con los dichos de tu boca? Porque cada vez que te preguntan ¿cómo estás? No, me duele tal cosa, me duele tal otra, no, sigo enfermo, sigo enferma todavía, no, todavía me está pasando esto, todavía me está pasando lo otro, no encuentro respuesta, no encuentro sanidad, no encuentro cambios para mi vida. ¿Qué puedo hacer? Háblame y dígame cómo lo puedo hacer. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere hacer a través de su vida? Un cambio primeramente en su manera de hablar. ¿Cómo se está expresando? ¿Qué está diciendo usted? ¿Será que usted se basa en lo que dice la palabra? ¿O será que usted se basa en lo que dicen los demás? ¿Qué es lo que dice el médico? ¿Qué es lo que dijo su papá? ¿Qué es lo que dijo su mamá? Una persona me decía, no, esa es una herencia de mi papá. Esa herencia, preciso, me tocó a mí vivirla. Bueno, síguela viviendo, porque es que usted no le cree lo que el Señor dice. Usted cree más que esa herencia la va a seguir atando a su pasado. No. Es cuando usted y yo nos vamos a la luz de la palabra, porque eso consiste en la sanidad interior. El Señor, cuando usted y yo conocemos de Jesús, también tenemos que confesar, declarar la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Así como somos tan ágiles para decir y hablar, es que el médico dijo, es que el examen arrojó, es que el diagnóstico médico es esto. ¿Qué arrojó la palabra de Dios? ¿Qué dijo la palabra de Dios? ¿Qué le dijo Dios a la luz de la palabra? Eso es lo que debemos estar confesando a diario para que podamos usted y yo ser libres de toda atadura. Pasamos por diferentes etapas
en las cuales el enemigo se enseñorea en destruir la imagen correcta, la imagen de nuestro Creador, la imagen de nuestro Señor Jesucristo, con la cual usted y yo fuimos creados. Por eso cuando leemos en Génesis 1:26 encontramos que el Señor dijo, hablaban Padre, Hijo y Espíritu Santo, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A imagen y semejanza fuimos creados. Usted y yo no fuimos creados a otra imagen, a un animal, no fuimos creados a otras cosas. A imagen y semejanza de Dios hemos sido creados. Hay veces se le distorsiona la imagen del hombre porque como ven los medios de comunicación en las redes sociales y yo como que voy a copiar esto porque esto se me gusta, como que yo copio y adhiero esto a mi vida, a mi cuerpo y yo quiero ser esta imagen. Venga, si usted es la imagen perfecta de Dios, ¿por qué se va a encargar de dañar la imagen perfecta de Dios? Usted y hoy en día vemos personas que se hacen cambio de género, personas que se hacen cosas en el cuerpo, personas que se hacen cosas en el cuerpo, como encontramos tatuajes, piercing, bueno, muchas cosas que encontramos. ¿Para qué? Para dañar el cuerpo. Por cuando miramos en la palabra, dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos la obra perfecta de Dios. Pero encontramos que el hombre encuentra la obra perfecta en los animales. Aman más los animales que a los hombres, que a un familiar, que a un amigo, que a un padre, un hermano. Los aman más a los animales. Por eso hoy vemos que de tantas campañas que hacen defendiendo los animales, yo no estoy diciendo que no querramos los animales, sí, pero debemos amar más al prójimo. La palabra de Dios lo dice, que debemos es amar al prójimo, a la imagen perfecta de Dios, y eso es lo que somos usted y yo, la imagen perfecta de Dios. El Señor no nos hizo conforme a los animales, ellos son criaturas de Dios, pero la criatura perfecta, la creación perfecta de Dios somos usted y yo. Por eso es la sanidad interior, que usted y yo debemos vernos a imagen y semejanza de Dios, no a imagen y semejanza de otras cosas creadas. Un hombre restaurado en la sanidad interior, ¿cómo lo podemos encontrar? Tremendo cuando yo miraba en la palabra quién el Señor restauró, cómo lo restauró y cómo el Señor lo usó. ¿Por qué? Porque usted y yo nacimos en pecado y venimos en pecado. ¿Por qué venimos en pecado? Porque usted y yo nacimos, somos de la genealogía de Adán. Pero cuando usted y yo conocemos de Jesús, cambiamos esa genealogía, la cambiamos aún inclusive con el ADN, que ya no tengamos el ADN biológico, genético de nuestros padres, sino el ADN de Jesús, una sangre que nunca se contaminó de pecado, una sangre limpia y pura, sin mancha, la sangre de Jesús, la cual tiene poder sobre su cuerpo, sobre su ADN y restaurar todo su ADN contaminado por el ADN de Jesús. Encontramos en el Salmo 51 del 1 al 7, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra, tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Uno de los grandes salmistas a través de todos los tiempos, David. El rey David, un hombre en el cual el Señor lo escogió prácticamente a la edad de 17 años para que fuera rey de Israel. Fue llamado a esa edad, pero más adelante fue que él ejerció el reinado sobre Israel. Fue gobernante sobre Israel. Pero un hombre en el cual el Señor tuvo que entrar a restaurarlo, a dar sanidad interior. Cuando él entró en pecado, cuando hablamos en una prédica, cuando él se quedó en los tiempos de la guerra, que salían los reyes a la guerra, él se quedó en su palacio. Dice que él se asomó por el balcón de su palacio y vio al frente a Jezabel, que se estaba bañando, la vio desnuda y la deseó y la mandó llamar y se acostó con ella. Estuvo con ella, entró en pecado. La palabra de Dios nos enseña que más adelante el hijo que ya tuvo con él, con David, Jezabel,
lo perdió. Perdió ese hijo porque él había desobedecido a Dios. Él no tenía que haberse metido con esa mujer, primero. Segundo, él colocó al esposo, a Urías Eteo, el esposo de Betsabé, lo colocó como carne de cañón en la guerra. Prácticamente lo mandó a que lo mataran. Pero como este hombre viene y lo confronta el profeta Natán, y lo confronta del pecado que le había hecho, de lo que Dios no estaba agradado con él, pero el Señor le mandó un profeta. ¿Por qué? Porque David creyó que estaba haciendo bien porque él era el rey y nadie le podía decir nada porque él era el rey sobre Israel. Pero como el Señor manda a este profeta y lo confronta a David, y David cae en cuenta y se arrepiente de todo corazón, y como el Señor viene y lo restaura al rey David, le trae sanidad interior. ¿Pero por qué? Porque él se determinó y se arrepintió de todo corazón y le clamó al Señor. Cuando usted lee este Salmo 51, encuentra el rey David derramando su corazón delante del Señor, que diciéndole prácticamente el Señor, dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Prácticamente se sentía inmundo, un hombre sucio. Aquí cuando nos habla, lávame con hisopo, es un prototipo de la sangre del Cordero de Dios. Es la sangre de Cristo la cual entra, nos lava, nos purifica, nos redime, nos libera y nos sana y nos santifica. Es el poder de la sangre de Cristo que entra y lava de adentro hacia afuera cada una de las áreas de nuestra vida y nuestro corazón. Como el Señor entró a hacer esa sanidad interior en el rey David. Y el rey David era un hombre totalmente transformado por la presencia del Señor. Pero que se basa el rey David para obtener esa sanidad interior. Consiste en derramar su corazón delante del Señor. ¿Será que eso es lo que le hace falta a usted? Derramar su corazón delante de la presencia del Señor, humillarse delante del Señor, entregarle todas las cargas, las luchas, las aflicciones, los temores, las inseguridades, el carácter, la soberbia, la arrogancia, la prepotencia, la altivez. Eso era lo que ya había en David, en el rey David ya había eso cuando él pecó con esta mujer, ya que él se creía el Todopoderoso. Pero cuando viene el profeta y lo confronta, prácticamente esas palabras que le decía el profeta Natán entraron hasta las entrañas del rey David y él cae postrado delante del Señor y clama. Dice la palabra que él entró en tiempos de ayuno para que el Señor tuviera misericordia y no perdiera ese bebé que estaba esperando con esa mujer. Pero ya había una palabra decretada, ya había un decreto que Dios había mandado a través del profeta, que moriría su hijo, y murió. Pero después este hombre no se ensañó contra Dios. Porque hay personas que le piden algo a Dios y como que Dios no se lo da y se ensañan contra Dios. No vuelva a orar, no vuelva a esa iglesia, no vuelvan a hablar de Dios. Él no, todo lo contrario. Le clamó y le pidió perdón al Señor y fue cuando el Señor lo restauró totalmente. Por eso la palabra de Dios dice que él se convirtió en el mejor amigo de Dios. Tremendo cómo este hombre, un hombre de guerra, que aún él quería construirle un templo para Dios, una casa para Dios, pero el Señor le dice que no la podría construir él porque sus manos estaban manchadas de sangre. Lo haría más adelante uno de sus hijos, que fue Salomón. Pero cómo el Señor restauró al rey David. Eso es lo que quiere hacer el Señor con usted. Restaurar su sanidad interior, hacer una sanidad interior total en su vida. Pero debemos hacer como lo hizo el rey David. Primeramente debe haber disposición. Yo necesito una sanidad interior. Yo necesito un cambio de adentro hacia afuera. Yo no necesito aparentar nada delante de los demás, porque hay personas que dicen que hay un cambio, que se transformó, que estuvo en un encuentro, que Dios lo transformó, pero resulta que es una fachada, porque en determinadas situaciones se le sale el viejo hombre, ese carácter, ese orgullo. Realmente no ha habido una sanidad, porque después de aquí la historia para el rey David se parte en dos. ¿Quién era David antes de una sanidad interior? Y después, ¿quién fue David? En todo usted mira la palabra, la mayoría de salmos fueron escritos por el rey David, como alababa, adoraba, glorificaba y exaltaba el nombre del Señor. Por eso miremos lo que nos vuelve a hablar la palabra del profeta Isaías. Quiero que me acompañe al libro de Isaías capítulo 61. Ahí quiero que encontremos cómo el Señor le habló a Isaías.
Isaías 61, 1 al 3. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión, que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Tremendo como aún Dios usa a Isaías, que fue exactamente lo que vino a hacer Jesús. Yo no sé si a usted Dios le ha enviado un profeta a darle una palabra. Hay personas que tildan a los profetas. Dice que lo que me dijo nunca se cumplió lo que me dijo, lo que me habló. ¿Cómo el Señor usa a un profeta? Porque el rey David nunca renegó contra el profeta Natán. Al contrario, se humilló delante del Señor, pero todo lo que le dijo Dios a través del profeta Natán se cumplió. Pero no era el profeta, era Dios a través del profeta. Hay muchos que se ensañan contra el profeta. Es que ese profeta dijo, es que ese profeta habló. Venga, ¿y usted por qué no hizo como hizo el rey David? Lo llevó a la oración y le clamó al Señor qué debía hacer, cómo debía obrar, cómo debía actuar. Por ejemplo, otra parte donde lo encontramos es en el libro de Hechos, capítulo 9, cuando la conversión de Saulo de Tarso. Dice la palabra que iba Saulo camino a Damasco, que iba con sus soldados camino a Damasco, y dice que en el camino se le apareció el Señor Jesús y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Dice que él escuchó la voz y miraba al cielo, que no veía a nadie. Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Le habló el Señor. Dice que él quedó ciego. Los soldados lo llevaron a la ciudad. Dice que lo llevaron a una habitación y que quedó ciego 3 días. Y como Dios usa un profeta, manda a ese profeta a orar por Pablo, Saulo de Tarso, a orar por él, para que le cayeran las escamas de los ojos. Prácticamente el Señor restauró la vida de Pablo, que después, antes era Saulo de Tarso y después Pablo de Tarso. Un hombre usado sobrenaturalmente por Dios, un hombre restaurado, un hombre cambiado en el poder del Espíritu de Dios. Y como el Señor lo usa más adelante con milagros, prodigios y señales, y aún a los mismos que él les servía para ir a capturar a los cristianos y encarcelarlos, algunos otros para matarlos, como el Señor usa a este hombre para hablarles a ellos de Jesús, del Mesías, alguien que no creían, algunos que no creían de Jesús. Y eso es lo que quiere hacer el Señor con usted y conmigo, llevarnos primeramente a un cambio de adentro hacia afuera, porque ¿cómo podremos ir a restaurar a otros si no hemos sido restaurados? ¿Cómo podemos ir a orar y que puedan ser sanados otros si no hemos sido sanados? ¿Cómo podremos ir a orar por unas personas que tenga paz, tenga amor, tenga gozo, si no tengo paz, no tengo amor, no tengo gozo, porque no tengo la sanidad interior del poder del Espíritu de Dios? Hoy el Señor quiere sanarnos a usted y a mí, darnos sanidad interior, la sanidad en el alma, la sanidad en el espíritu, la sanidad en el corazón. Aún partes que han sido contaminadas por el pecado, el Espíritu de Dios quiere entrar y sanar, así como lo hizo el Señor con el rey David, así como lo hizo con Saulo de Tarso, o lo quiere hacer con usted y conmigo. Solamente es que usted y yo nos dispongamos realmente. Yo necesito una sanidad interior, yo necesito un cambio en mi alma, yo necesito un cambio en mi corazón, yo necesito sanar mi espíritu delante del Señor. Es poder llegar a la presencia del Señor y poderle pedir al Señor, aún mi mente, aún mis recuerdos, aún mis pensamientos, mis conocimientos deben ser restaurados. Necesito esa sanidad interior. Yo miraba y yo veía al rey David prácticamente postrado delante del Señor cuando miramos este Salmo 51, arrepentido de todo corazón, humillado delante del Señor, y cómo el Señor se agradó tanto de esta oración que hizo el rey David, que lo restauró y lo usó de una manera sobrenatural, aún para la alabanza, la adoración, para los salmos que el Señor le permitió al rey David escribir y poder aún cantar y danzar, porque dice la palabra que el rey David danzaba, le cantaba al Señor. Cómo ese hombre se sentiría lleno de gozo y alegría. Es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, darnos el gozo y la alegría dirigidos en el poder del Espíritu Santo, algo que ningún médico en esta tierra lo podrá hacer, pero el Señor Jesús lo quiere hacer en su vida y en mi vida, en la orientación y dirección del Espíritu Santo.
Aquí encontramos el contexto del libro que leímos anteriormente en el libro de Lucas, ya que el Señor Jesús en la sinagoga, en un día de reposo, Él mismo se dedicó a empezar a levantar su ministerio y proclamó su ministerio, al cual vino y dijo: a vendar a los quebrantados de corazón, a consolar a todos los que lloran, a traer alegría en lugar de luto y en lugar de desesperación un manto de gozo. Y fuera de eso nos nombra que usted y yo somos y seremos esos árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Árboles de justicia, esos árboles que podrán venir vientos, huracanes, inundaciones y nunca se caerán. ¿Qué quiere decir? Problemas, dificultades, circunstancias, pero nunca caeremos porque estamos parados en el nombre de Jesús y la dirección del Espíritu Santo. Quiero que me acompañe al libro de Juan, capítulo 4. Juan 4 del 7, miramos a encontrar la historia de esta mujer. Cómo el Señor restauró a esta mujer. Juan 4 del 7 al 26. Dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Tremenda esta historia de la mujer samaritana. La palabra de Dios dice que judíos y samaritanos no se hablaban. Eran enemigos prácticamente. Por eso encontramos a la mujer samaritana que ella llegó sola al pozo de Jacob a sacar agua. Y Jesús se encontraba. Dice la palabra que Jesús estaba cansado del camino y estaba sentado. Pero cuando llega esta mujer a sacar agua, el Señor le dice que le diera agua de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí agua siendo mujer samaritana? Porque ya lo sabía. Y también el Señor Jesús lo sabía. Pero lo más impactante es cómo el Señor la lleva. Recuerda que estábamos hablando del profeta y el Señor, como profeta de Dios, le habla: sí, con el que vives no es tu marido. Has tenido 5 maridos y con el que vive no es tu marido. ¿Cuántas veces el Señor nos ha mandado un profeta a confrontarnos que no estamos haciendo las cosas bien? Y esta mujer quedó impactada. Eres tu profeta. Pero también, como le dice: ¿cómo sacarás agua del pozo si no tienes con qué sacarla? Por eso el Señor le dice: de esa agua que tú has de beber volverás a tener sed, pero el agua que yo te daré nunca volverás a tener sed. Es esa agua que quiere darnos el Señor, y esa agua es a la luz de la palabra. Esa agua con la cual a usted y a mí no nos puede faltar. La palabra de Dios, que debemos rescatarla, declararla, confesarla a diario. La palabra de Dios. Esta mujer entendió. Y entendió cuando ella dijo: cuando venga el Mesías, el Cristo. Por eso el Señor le dijo: yo soy con el que tú hablas. Por eso encontramos más adelante la palabra que esta mujer dejó el cántaro en ese lugar y salió corriendo hacia Samaria y les contó a toda Samaria quién era él.
un profeta me habló. Él es el Cristo. Y dice la palabra que esta sola mujer se ganó a toda la ciudad de Samaria para Cristo. O sea, el Señor, mire que solamente habló con ella y automáticamente vino la sanidad interior en esta mujer. ¿Por qué? Porque la situación que ella vivía no era de bien. Era una mujer que vivía en pecado. Como el Señor le dijo, has tenido 5 maridos y con el que vives no es tu marido. Prácticamente esta mujer buscaba un refugio en los hombres y no lo había encontrado. Pero cuando encontró al Señor Jesús, encontró esa sanidad en su corazón. Por eso ella lo divulgó a todo el mundo, lo habló. Eso es lo que nos quiere llevar el Señor a usted y a mí. Cuando viene una sanidad interior, lo proclamamos en todas partes. Usted se ve diferente, usted ya no habla igual, usted ya no es soberbio, ya no es orgulloso, ya no es prepotente, ya no es rencoroso. ¿Qué hizo? ¿A dónde fue? ¿A cuál clínica fue? Al mejor médico, a Jesucristo. Él me restauró, Él me sanó, Él me dio la sanidad interior, Él me dio sanidad al alma, me dio sanidad a la mente, me dio sanidad al corazón, me sanó mi espíritu. Hubo una sanidad total en Jesús a través de la dirección del Espíritu Santo. Es lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí en ese cambio, en esta transformación. Como el Señor transformó y cambió sobrenaturalmente a esta mujer, es lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí a un cambio. Por eso, ¿cuánto tiempo lleva usted con ese dolor, con ese resentimiento en su vida, en su corazón, que aún le preguntan algo como que responde con 2 piedras en la mano, como que no se le puede decir nada porque automáticamente sale ese viejo hombre que no ha sido crucificado a través de la cruz del Calvario? Miremos lo que nos dice la palabra en el mismo libro de Juan, capítulo 8, del 1 al 11. Y Jesús se fue al monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Mire que esta mujer, sorprendida en el adulterio mismo, ni el mismo Señor la condenó. ¿Por qué el mundo nos condena? ¿Por qué la gente nos condena y nosotros nos sentimos condenados? Porque no vamos donde el Señor Jesús. Es que, como me decía ese hombre, pero es que ese hombre me abandonó, ese hombre me maltrató, ese hombre me abusó de mí. Y todavía, ¿cuánto hace? Como 20 años que pasó, pero es que me acuerdo como si fuera ayer. No puedo perdonar. Primero. Segundo, todavía vive su pasado de amargura, dolor y resentimiento a lo que le hicieron. Pero mire, esta mujer se la trajeron al Señor Jesús y, como mismo dice la palabra, todos como insistiéndole y tentándolo a ver si el Señor Jesús decía: apedréenla y mátenla. Porque en ese tiempo, una persona que se encontraba en el acto mismo del adulterio, el pueblo, será una ley mosaica que había en el Antiguo Testamento y que la hay. Y que la había en este tiempo, era que esa persona se encontraba, todo el pueblo la podría apedrear y que terminaba esa persona muerta, apedreada. Pero cómo se la traen al Señor Jesús y viene el Señor y les cambia el parlamento que ellos tenían, en el cual lo había venido a través de Moisés. Porque por eso el Señor Jesús: yo no vine a abrogar la ley, vine a que la ley se cumpliera en amor. Por eso, como el Señor Jesús los lleva a que sus propias conciencias no los dejaban en paz. A veces la conciencia es la que nos atormenta a usted y a mí. Por eso la sanidad interior es que la conciencia sea restaurada en el poder de la sangre de Cristo. Aquí encontramos en la palabra, podemos citar muchos ejemplos más que nos habla la palabra de Dios sobre sanidad interior. Pero solamente con estos ejemplos encontramos que en Jesús realmente está la sanidad interior. En Él podemos encontrar la libertad, la paz y el amor
y el gozo que trae el Espíritu Santo cuando hay sanidad interior. Yo recuerdo un pastor que él siempre decía, y él hablaba que una vez su esposa había tenido una situación difícil, estaba hospitalizada, y él nos hablaba que él se levantó a medianoche a llevar a su esposa al hospital, la llevó al médico, y el médico no daba los mejores pronósticos de su salud, que no se esperaba lo mejor de ella. Y él llegó ese día a predicar y dijo: la noche de ayer fui a dejar a mi esposa al hospital porque estaba enferma, pero le digo, ¿qué es lo que más me preocupa?, decía el pastor. Me preocupa que nada me preocupa. Tremendo. Yo me quedé pensando, me preocupa que nada me preocupa. O sea, porque había una paz tan grande en este pastor. Él decía: me siento con paz, en mí no hay angustia, en mí no hay dolor, me va a pasar esto a mi esposa. No, hay una paz, porque esa paz solamente la trae el Espíritu de Dios. Y yo, esa paz que tengo, decía, es porque mi confianza está en Él, y ella no está en las manos del médico, está en las manos de Jesús. Pero si el Señor permitió que yo la llevara al médico, es porque va a usar a los médicos para sanarla. Impactante. Ojalá usted y yo habláramos así. Mi confianza está en el Señor. Me preocupa que nada me preocupa. No sé cuál es su diagnóstico, no sé cuál es su pronóstico, pero declare la palabra, porque este pastor hablaba de acorde a lo que hablaba la palabra. Él era un hombre de palabra, él era un hombre de ayuno, oración y clamor. Pero cómo este hombre había tanta confianza en Dios a través de la palabra. Ya que, ¿cuáles serían las instrucciones para tener una sanidad interior? Primero, usted y yo debemos renunciar a la culpa. Eso es lo peor que hay en el hombre, la culpabilidad. Es que lo que me hicieron, es que como me trataron, es que y siempre, o es que yo tuve la culpa. Siempre eso es lo que ataca el enemigo. Sentimientos de culpabilidad y venganza, que Dios está enojado con nosotros. Lo que hablábamos anteriormente, de pronto Dios no le concedió lo que usted quería, le pidió a Dios o hizo ese ayuno para que Él le concediera. No era para usted. No era el tiempo de recibirlo, y nos enojamos contra Dios porque es que yo no vuelvo a pedirle a Dios, no vuelvo a orar, no vuelvo a esa iglesia, no vuelvo a pedirle tal cosa porque nunca me lo concedió. Pero ¿por qué no se lo dio? Primero pregúnteselo a Dios, porque Dios tiene algo perfecto para usted. Que el Señor nos abandonó. Heridas físicas, limpiar, sanar, restaurar, porque esas heridas físicas hay veces es fácil sanarlas. Sí, puede quedar una herida, una cicatriz, pero la herida puede ser sanada. Pero las heridas de la sanidad interior, encontramos que el Espíritu Santo las puede restaurar y sanar. Heridas emocionales, pecados como el carácter, las ataduras, las palabras, la inmoralidad sexual, que todavía lo está atacando a usted. Es importante que haya un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino es un giro de 180 grados, no volver a ese lugar. La palabra de Dios dice que David nunca volvió a ser el mismo. No volvió a pecar porque él sabía delante de quién estaba, delante del Señor. Pero hoy quiero orar por esas personas que están pidiendo una sanidad interior, están anhelando una sanidad interior. Pero también quiero orar por esas personas que no saben cómo ser libres de la angustia, la opresión, el dolor, la inseguridad, el temor, la zozobra, la incertidumbre, el pecado, la falta de perdón. Padre, hoy oramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy oro, Señor, que tú entres en cada hogar, cada casa, cada familia. Entra aún al corazón, entra a lo profundo del alma, entra a lo profundo del corazón, entra a lo profundo de la mente, Señor. Entra, restaura, Señor. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret declaro que todo lo que estaba cautivo se pure en el poder de la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu de Dios, ven, te necesitamos, amado Espíritu Santo. Tu palabra dice que donde está el Espíritu Santo hay libertad. Aquí está el Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, entra. Solo tú puedes llegar a esas regiones. Entra, amado Espíritu Santo, a todo lo más profundo del alma, a todo lo más profundo del corazón, a todo lo más profundo de la mente, a lo más profundo de todo su ser. Entra, amado Espíritu Santo, y que el fuego de Dios se encienda de dentro hacia afuera en esta persona, y que el fuego de Dios se empiece a restaurar, que el fuego de Dios se empiece a sanar, que el fuego de Dios se empiece a santificar. Y a partir de ahora vienen milagros, milagros, milagros creativos. Vienen milagros creativos a los riñones, miren, milagros creativos a los pulmones, vienen milagros creativos
creativos al ADN, vienen milagros creativos a su sistema digestivo, vienen milagros creativos a su sistema inmune, vienen milagros creativos a todos y cada uno de sus huesos, vienen milagros creativos a sus neuronas, vienen milagros creativos a cada uno de los órganos de sus sentidos, vienen milagros creativos a los miembros de su cuerpo. Espíritu de Dios, muévete en plenitud. Espíritu de Dios, muévete en plenitud. Espíritu de Dios, muévete en plenitud. Tú tienes el poder en el nombre de Jesús. Muévete, amado Espíritu Santo, envuélvelos en fuego y el fuego de Dios los satura, el fuego de Dios los llena, el fuego de Dios los santifica ahora. Amado Espíritu Santo, llena con tu precioso fuego ahora. Que tu presencia rebose en cada cuerpo ahora. Y declaramos libertad en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque tu palabra, Señor, aún los que estaban enfermos, declaramos que por la llaga de Cristo han sido curados. Declaramos que por la llaga de Cristo ya han sido curados en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te damos la gloria, la honra, el honor, el poder y la alabanza. Amado Espíritu Santo, gracias, 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 dulce Espíritu Santo. Mi amado Jesús de Nazaret. Gracias por la obra redentora. Gracias por lo que hiciste por cada uno de nosotros a través de la cruz del Calvario. Porque a través de la cruz del Calvario nos ha redimido, nos ha restaurado, nos ha sanado, nos ha dado sanidad interior. Te bendecimos, Padre, te bendecimos, Hijo, te bendecimos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración. Ya venimos con la palabra profética de la ofrenda. Ahí está una maravillosa, hermosa mujer con nosotros, el que el Señor le dio una palabra de sanidad interior. Y a medida que usted recibe esa palabra, el Señor restaura aún sus finanzas y su economía. Oro y le digo al Señor, háblale a esta mujer de una manera sobrenatural y trae ese cambio, esa transformación. Continuemos con un tiempo más de alabanza, ya viene la palabra de la ofrenda.